Bienvenidos a la clase 9 y 10 que corresponde a rumbo y azimut. Hoy vamos a aprender a calcular lo que son los rumbos y los azimut en función a lo que es la topografía cartográfica. Vamos a repasar un poco algo que ya hemos visto en clases anteriores. Recordamos el plano cartesiano y los puntos cardinales. Sabemos que en sistemas sexagesimal y sexadecimal el plano cartesiano forma una circunferencia de 360 grados y que cada cuadrante está conformado por 90 grados, es decir, que el cuadrante noreste tiene 90 grados, el sureste también, el suroeste y el noroeste también tienen 90 grados cada uno, ¿ok? Y que cuando yo inicio aquí en el norte, puedo iniciar en 0 grados, luego en el este tengo 90 grados, en el sur tengo 180 grados, que sería la mitad de la circunferencia, y en el oeste tengo 270 grados. Y cerramos aquí nuevamente en el norte con 360 grados. Este es el plano cartesiano que hemos venido trabajando, o los cuadrantes topográficos que hemos venido trabajando a lo largo del curso. Un rumbo tiene que ver con el ángulo de apertura, ¿ok? El rumbo siempre va a tener un ángulo de apertura que puede iniciar por el norte o por el sur. Siempre abre por el norte o por el sur. Y va en dirección este u oeste. ¿Okay? Entonces, la forma de anotar el rumbo es, primero, la letra que corresponde. Fíjense aquí, norte, ¿verdad? N, la letra que corresponde en el eje que apertura. En este caso está aperturando en el norte, los grados, el ángulo en grados, ¿ok? Del cual el ángulo que se forma en la apertura, perdón. Y la letra que corresponde a la dirección hacia donde apertura. Esto quiere decir que el primer rumbo, ¿ok? El primer rumbo apertura desde la línea norte, 45 grados, es decir, un ángulo de 45 grados hacia el este. Empieza aquí en el norte, abre 45 grados hacia el este. Entonces tendríamos un rumbo N45E. El segundo rumbo aperturaría entonces en el sur, haría un ángulo de 45 grados, pero desde el sur hacia el este. ¿Okay? El tercer rumbo aperturaría desde el sur, fíjense la letra S, aperturaría desde el sur 45 grados hacia el oeste. Aquí están las dos formas de escribirlo, ¿ok? En inglés y en español es west, de oeste u oeste. Luego el cuarto rumbo aperturaría desde el norte hacia el oeste, haciendo un ángulo de amplitud o una amplitud de 45 grados, ¿ok? Entonces esta es la manera en que los rumbos pueden aperturar, siempre desde la línea norte o desde la línea sur hacia el este u oeste, ¿ok? Entonces los rumbos normalmente aperturan del norte magnético, ¿bien? Para efectos nuestros vamos a estar aperturando desde el norte geográfico, ¿ok? El verdadero. Entonces, para que sepan que el rumbo siempre apertura, se utiliza normalmente con el norte magnético. Vamos a ver otro concepto para poder explicar cómo calcular los rumbos. Acuérdense de los ángulos, ¿no? Normalmente cuando yo tengo un ángulo, yo lo puedo poner opuesto, ¿ok? Fíjense, el ángulo que se forma aquí, que es de 30 grados, es el mismo ángulo que se forma aquí, es un ángulo opuesto. Yo lo puedo colocar acá y es la misma amplitud de 30 grados. Pero además yo puedo transportar los ángulos, ¿ok? Entonces, fíjense que aquí tengo otro plano cartesiano y yo puedo transportar ese ángulo hacia este otro plano cartesiano y es el mismo ángulo, me forma el mismo ángulo de 30 grados. Entonces estos ángulos son iguales. A pesar de que está aquí, en este plano, lo puedo transportar hasta acá, siguiendo la misma línea, y va a formarme un mismo ángulo, el mismo ángulo de 30 grados. Eso es importante conocerlo porque lo vamos a utilizar
en el cálculo de los rumbos. Ok, vamos directo a hacer ya un ejercicio de cálculo de rumbo. Fíjense que tengo un polígono que tiene 4 vértices. Tengo el primer vértice, tengo un plano cartesiano. Ya en cada vértice tengo un plano cartesiano que debo trazar para poder calcular los rumbos. Entonces el primer vértice ya tiene un rumbo definido de amplitud de 80 grados desde el sur hacia el este. ¿Ok? Es decir, que apertura en el sur hacia el este. Luego tengo los ángulos internos como tal, que son en este caso 110, 60 grados y 102 grados. Serían los ángulos internos de los vértices. Entonces vamos a calcular los rumbos. Vamos a ver. El primer rumbo es el rumbo que va desde el punto 1 hasta el punto 2. Ya está definido. Ya el ejercicio lo da. Sería sur 80 grados este. Fíjense que rumbo nosotros lo marcamos con la letra alfa. Entonces alfa es igual a rumbo. Y el rumbo 1, 2, es decir, desde el punto 1 hacia el 2, es sur 80 este. Vamos a ver el segundo rumbo que vamos a calcular. Sería este ángulo de amplitud que se hace aquí en verde, que sería el rumbo 2, 3. ¿Okay? Es el que vamos a calcular. Pero para poder calcular eso, nosotros tenemos que considerar que, fíjense que esta línea yo la proyecto hasta acá, hasta afuera, ¿verdad? Y se supone que esa línea tiene 180 grados, ¿ok? Porque es media circunferencia. De esos 180 grados yo conozco 110 grados, que es el ángulo interno, y conozco, o no conozco, perdón, el ángulo alfa, pero esos 180 grados están conformados por los 110 grados del ángulo interno, perdón, y el ángulo, en este caso beta, perdón, que sería el ángulo que se me forma, bien, que no conozco, para poder completar los 180. Entonces, yo para calcular beta, simplemente voy a hacer la ecuación de que 180 está conformado por 110 grados, que sería el ángulo interno, más beta, que no lo conozco. ¿Ok? Acuérdense que tenemos que ir calculando los ángulos que no conocemos para al final calcular el rumbo o el ángulo alfa. Entonces yo despejo la fórmula, esta fórmula de donde está beta, la despejo y digo que 180 grados menos 110 es igual a beta. Y eso me da a mí un ángulo de 70 grados. Es lógico, ¿no? Porque aquí son 180 grados, ya conozco 110, para completar los 180 me faltan 70 grados. Entonces beta es igual a 70 grados. Ahora que ya conocemos beta, ya sabemos que beta son 70 grados, entonces yo tengo que calcular el rumbo considerando que el cuadrante tiene 90 grados. Siempre va a tener 90 grados, ese dato ya yo lo conozco. Ahora yo conozco beta, que vale 70 grados, y también conozco este ángulo, ¿verdad? Porque se supone que lo estoy transportando, que vale 10 grados. ¿Pero por qué vale 10 grados? Bueno, sencillo. Si se fijan en este rumbo, el rumbo es 80 grados, ¿verdad? La amplitud es de 80 grados y este cuadrante completo son 90 grados. Por lo tanto, para completar los 90 grados con esa amplitud me hacen falta 10 grados. Eso quiere decir que este ángulo mide 10 grados y yo lo transporto hasta acá, y entonces ya tengo que este ángulo también me mide 10 grados. Entonces ya tengo el valor de 10 grados y de 70 grados que vale beta. Entonces yo calculo el rumbo diciendo que el rumbo es igual a los 90 grados del cuadrante menos beta menos los 10 grados del ángulo que transporté. Entonces eso me queda que alfa o el rumbo es 90 menos 70 menos 10. ¿Okay? Le resto los dos ángulos que conozco y la diferencia me va a dar el rumbo. Entonces sería 10 grados que se abre desde el sur hacia el este. Entonces sería rumbo 2, 3, sería sur 10 grados este. ¿Okay? Así de sencillo. Una vez calculado el rumbo del 2 al 3, vamos a calcular el rumbo
3, 4. Bien, vamos a ver. Fíjense que ya teniendo el rumbo 2, 3, ya sabemos que este ángulo vale 10 grados y que yo lo puedo transportar hacia el otro vértice. Bien, entonces este ángulo vale 10 grados y si lo pongo opuesto sabemos que este vale 10 grados. Entonces, si se fijan, aquí está muy sencillo porque el rumbo que yo voy a calcular, ¿ok?, va desde el norte hacia el oeste, que sería este ángulo que se me apertura. Para yo calcular eso, yo conozco, fíjense, conozco estos 10 grados y también estos 60. Entonces, aquí está muy sencillo porque simplemente lo que tengo es que sumar. Entonces, el ángulo o el rumbo del 3 a 4 sería la suma de los 60 grados del ángulo interno más los 10 grados que transporté del vértice anterior. Eso me da 70 grados que aperturan desde el norte hacia el oeste. Entonces sería norte 70 grados oeste. Esta cuestión de los rumbos hay que buscar la lógica para poder resolverlo. Siempre teniendo en cuenta que debemos ir calculando los ángulos que no conocemos, ¿ok?, para al final detectar el rumbo. Vamos a ver ahora el rumbo 4, 1. Fíjense, este rumbo, ¿no? Esta amplitud es la que vamos a calcular. Entonces vamos a ver cómo lo calculamos. Fíjense que tengo un ángulo interno de 102 grados. Para yo calcular el alfa debo calcular beta para poder después sacar la diferencia del cuadrante de 90 grados. Pero para calcular beta yo necesito saber cuánto vale beta, o sea, qué valor tiene de esos 102 grados, cuánto le corresponde a beta. Entonces, para yo calcular eso, yo lo que hago es transportar, ¿ok?, el ángulo que tengo aquí. Ya sabemos que estos son 10 más 60 son 70 y que el cuadrante tiene 90, por lo tanto la diferencia son 20 grados. Si sumamos estos tres valores me dan 90 grados del cuadrante. Conociendo el ángulo, este ángulo que hacía falta, ya sabiendo que vale 20, yo lo transporto, ¿ok?, hasta acá como un ángulo opuesto y ya sé que esto vale 20. Entonces beta sería igual a 102 grados del ángulo interno menos 20 grados del ángulo que transporté del vértice 3, y eso me da 82 grados. Ya sabemos que beta vale 82 grados y por lo tanto el rumbo va a ser la diferencia del cuadrante, es decir, 90 grados menos beta, y eso me da 8 grados, que abre desde el norte hacia el este. Eso quiere decir que el rumbo es norte 8 grados este hacia el punto 1. Y eso es todo para el rumbo, ¿ok? Entonces, de verdad es muy sencillo. La cuestión es del rumbo. Entonces quedaría así. Quedaría el rumbo 1, 2, sería sur 80 este. El rumbo 2, 3 sería sur 10 este. El rumbo 3, 4 sería norte 70 oeste. Y el rumbo 4, 1, para cerrar el polígono, para que sea un polígono cerrado, es norte 8 oeste. ¿Okay? Entonces es sencillo. Vamos a ver ahora el azimut. El azimut, a diferencia del rumbo, siempre va a aperturar del norte. ¿Ok? Acuérdense que el rumbo aperturaba solamente del sur o del norte. Aperturaba de cualquiera de los dos, sur o norte, hacia la dirección este-oeste. Y que, por cierto, se me olvidó decir que el rumbo no puede tener valores mayores a 90 grados porque es por cuadrante, ¿ok? Cada cuadrante tiene 90 grados. Entonces los valores de rumbo nunca van a superar los 90 grados de apertura. En el caso del azimut, solamente puede aperturar del eje norte, normalmente del norte verdadero, ¿ok? Y va en sentido, la amplitud va en sentido horario, ¿ok?, en sentido de las agujas del reloj, y puede tomar valores desde 0 hasta 360 grados, ¿ok? O desde 1 hasta 360 grados. Fíjense
que en caso del azimut no lleva ninguna letra del punto cardinal, o no lleva ninguna letra, ¿verdad? Porque siempre va a aperturar desde el norte hacia el sentido horario. Por lo tanto, si sabemos que el ángulo es 45 grados, sabemos que va a estar en el cuadrante noreste. Ya es lógico. Entonces la amplitud de 45 grados la ubicamos directamente en este cuadrante que está entre 0 y 90. Un azimut de 135 grados, obviamente, lo vamos a ubicar entre 90 y 180. Estaría en el segundo cuadrante. ¿Okay? Entonces la amplitud sería 135 grados. Luego, si fuera 225 grados, estaría en el tercer cuadrante, entre 180 y 270. Y un azimut de 315 grados estaría en el cuarto cuadrante, entre 270 y 360 grados. De esta manera se abre es la amplitud del ángulo del azimut, ¿ok? Y se designa la letra Φ. Bien, acuérdense que en rumbo es la letra alfa y en azimut es la letra Φ. Entonces este sería la apertura del azimut. Vamos a ver un ejercicio, el mismo que calculamos con rumbo, vamos a verlo ahora con azimut. Entonces, fíjense que nosotros ya sabíamos el rumbo sur 80 este. Sabíamos que el ángulo de amplitud es de 80 grados y que para completar el cuadrante este ángulo que se forma aquí son 10 grados, porque 80 más 10 serían 90 grados, ¿no? Para completar el cuadrante. Ahora, el azimut, apertura, siempre es del norte hasta, fíjense, hasta aquí, ¿verdad? Entonces, para yo calcular el azimut 1, 2, simplemente tengo que sumar los 90 grados del cuadrante, que yo los conozco, más los 10 grados que ya conozco también por la diferencia de los ángulos, ¿ok? Entonces, 90 grados del cuadrante más 10 igual a 100. Eso quiere decir que el azimut, que va desde el punto 1 hasta el punto 2, es igual a 100 grados. Bien. Ahora vamos a calcular el segundo, el azimut del 2 al 3. Y hay una fórmula que debemos aprender para poder calcular, que dice que el azimut es igual al ángulo externo, ya vamos a ver qué es eso, más el azimut anterior. Y si el resultado que me da de esa suma es mayor a 180 grados, entonces le voy a restar 180 grados. Y si el resultado de esta suma es menor a 180, le sumo 180 grados. Ya vamos a ver. Entonces, el ángulo externo es el ángulo que se forma. Acuérdense que la circunferencia aquí vale 360 y que ya yo tengo aquí en el ángulo interno 110 grados. Por lo tanto, para yo calcular el ángulo externo, lo que tengo que hacer es restarle 360 grados, le resto el ángulo interno y obtengo el ángulo externo de 250 grados. Es decir, que este ángulo que se forma aquí equivale a 250 grados. ¿Okay? Y el azimut que yo tengo que calcular es este que está aquí, desde la línea norte hasta donde apertura la línea que va hasta el vértice 3. Entonces, aplicando la fórmula vemos el ángulo externo, 250 grados, que es este que está aquí, que fue lo que me dio, y le sumo el azimut anterior, que son 100 grados, y ese resultado me da 350 grados. Si nos fijamos, 350 grados es mayor a 180 grados, por lo tanto, yo a esos 350 grados le tengo que restar 180 porque se cumple el criterio donde el resultado es mayor a 180, y cuando es así, yo debo restar 180 grados. Entonces le resto a ese valor que me da, a 350 grados le resto 180 y me da 170 grados. Entonces el azimut que va desde el punto 2 hasta el punto 3 es igual a 170 grados. ¿Okay? Sería este ángulo que se apertura aquí. ¿Okay? Acuérdense que nosotros en el rumbo anterior, en el ejercicio anterior, este rumbo dio 10 grados. Si quieren pueden regresar, este rumbo dio 10 grados, este ángulo que está aquí. Por lo tanto, si yo calculo 180, que sería la mitad de la circunferencia, menos 10 grados, serían 170. Por lo tanto, este
azimut es correcto. Vamos ahora a calcular el azimut 3 a 4. Fíjense que igualmente calculo el ángulo externo, resto 360 grados menos el ángulo interno, y eso me da 300 grados de ángulo externo. Y ahora aplico la fórmula. Fíjense que el azimut que yo tengo que ubicar es este que apertura desde el norte hasta aquí, ¿ok? Entonces yo voy a sumar el ángulo externo, que serían 300 grados, más el azimut anterior, que serían 170 grados, y eso me da 470 grados, que es mayor a 180, por lo tanto yo le tengo que restar a 470 grados, le tengo que restar 180, y eso me da 290 grados. Eso quiere decir que el azimut que va desde 3 a 4 vale 290 grados. Este ángulo es de 290 grados. Ahora vamos a calcular el azimut que va desde el punto 4 hasta el punto 1 para cerrar la poligonal. Hacemos el mismo procedimiento, calculamos el ángulo externo, serían 360 grados menos 102, y eso me da 258. Luego veo el azimut que tengo que calcular, es este que está aquí, ¿ok? Esta apertura. Entonces yo aplico la fórmula. Son 258, que es el ángulo externo, más 290 grados, que es el azimut anterior. Eso me da 548, que es mayor a 180. Y esos 548 le resto los 180 y me da 368. Aquí viene otra regla, ojo con esto, porque si el valor es mayor de 360, yo le debo restar 360 para obtener el azimut. ¿Ok? Esto porque venimos en este sentido, ¿ok? Y entonces él me va a dar el resultado como si me pasara hacia el otro lado. Pero bueno, cuando el azimut les da mayor a 360 grados, entonces le restamos 360 grados. Y eso me da 8 grados, ¿ok? Es decir, que este azimut es de 8 grados. Yo creo que el rumbo aquí, si ubicamos el rumbo, me parece que daba también lo mismo, ¿no? 8 grados, pero norte, noreste, ¿ok? Bueno, y con esto concluimos ya lo que es el cálculo del azimut. Acuérdense de esa regla. Entonces quedaría el azimut 1, 2 quedaría en 100 grados, el azimut 2, 3 en 170 grados, el azimut 3 a 4 quedaría en 290 grados y el azimut a 4, 1 para cerrar la poligonal quedaría en 8 grados. Ok, eso es todo, muchachos. Aquí está el taller que tienen que entregar, que va a ser en parejas, donde este polígono que tienen aquí está a escala, tienen que hacerlo a escala con el transportador. Tienen los ángulos internos, tienen todo lo que necesitan para poder calcular. Entonces tienen que calcular los rumbos, ok, 5, 6 hasta 5, 6 está calculando, y los azimut hasta el 5, 6, ok. La escala es 1/7000, lo hacen en una hoja tipo carta a esta escala y hacen todos los cálculos del rumbo y el azimut. Bueno, la próxima clase es la construcción de polígonos mediante rumbo y azimut. Ya vamos a ver la aplicación de estas dos, de lo que es rumbo y azimut para construir polígonos.